Buenos días. Hoy vamos a empezar el curso de Antropología del Trabajo Manual y Doméstico. Lo he separado en 4 unidades y la primera trata del tema de la evolución y el trabajo manual, porque se trata de estudiar todo lo que tiene que ver con el trabajo manual en las distintas etapas de la prehistoria, de la historia y dentro de la historia también en los distintos pensamientos que han escrito o que han enseñado sobre el trabajo manual. Luego nos centraremos más en el trabajo doméstico. Lo primero que vamos a citar es un texto de un filósofo francés que durante la Segunda Guerra Mundial huyó a Estados Unidos y se llama Yves Simon. Este pensador, filósofo, tiene un libro dedicado al trabajo y yo quería citar una breve exposición de cuál es su método para estudiar el trabajo. Entonces, él dice: un buen método exige que la búsqueda de la definición deba empezar por el ejemplo más inequívoco, cosa que se entiende bien. Por tanto, y para el estudio del trabajo, debemos considerar el caso del trabajador manual antes que el de un abogado, comerciante o académico, ¿no? Esto nos centra un poco en el interés, la importancia que tiene afrontar el tema general del trabajo, concentrándonos en el trabajo manual. Bien, sobre el tema de la aparición del trabajo, o sea, en qué momento el trabajo empieza a existir sobre la Tierra, estamos ante la evidencia de algunas ciencias, en concreto la paleontología. La paleontología es la ciencia que estudia a los seres orgánicos, o sea, los que han estado vivos, y a los restos que dejan cuando van muriendo, ¿no? Entonces es una ciencia que, digamos, se constituye en el siglo XX y los principales descubrimientos que van a ser a partir del año 1970, más o menos. Antes de la paleontología, tenemos un libro muy famoso que es de Charles Darwin, que se llama The Descent of Man, el hombre y su ascendencia, ¿no? Vendría a ser. Y en ese libro, Darwin, además de proponer varias hipótesis, hay 2 que me parece que son especialmente interesantes como introducción a este tema. El primer punto que dice es que como muy probablemente el hombre descienda de animales semejantes a él, o sea, los primates, digamos, es también posible que el origen del hombre haya que encontrarlo en África, ¿no? Entonces, esta tesis, digamos, fue una tesis muy atrevida en su tiempo. La segunda tesis que expone Darwin es que, en primer lugar, se ha tenido que formar el cuerpo de los primeros homínidos y, en segundo lugar, una vez formado el cuerpo, los homínidos iban a empezar a cambiar de conducta, ¿no? Entonces, estas 2 tesis que fueron muy famosas en su tiempo, la primera, la del origen africano, digamos, del ser humano, fue grandemente atacada porque, aunque ya se había abolido la esclavitud, todavía seguía habiendo un rechazo, ¿no? De, digamos, gente que provenía de África o que era de color. Y en cambio, la segunda tesis fue la que más se aceptó, ¿no? Primero tiene que completarse el cuerpo del hombre y luego el hombre va a empezar a tener una conducta distinta a aquellas especies, ¿no? Los primates sobre todo, que lo habían precedido. Bueno, vamos a ver si es que realmente esas 2 tesis de Darwin eran calificables así, ¿no? Una denegada y la otra, en cambio, promovida por la comunidad científica del momento. Bien, hecha esta introducción, quería ahora ya entrar en el primer punto de este esquema que he llamado proceso de hominización y proceso de humanización. Estas 2 palabras se usan más en castellano. En otros idiomas o en otros estudios, en otros idiomas, no es tan frecuente. Sin embargo, aunque no se usen las palabras, el significado sí que está presente en los estudios de la evolución, en la paleontología, etc. ¿Cuál es el significado de las palabras? Cuando hablamos de proceso de hominización, estamos refiriéndonos principalmente a los cambios morfológicos que se han dado en el árbol filogenético del ser humano. El árbol filogenético es como
el árbol genealógico, ¿no? O sea, el Homo sapiens proviene del Homo ergaster, el Homo ergaster proviene del Homo habilis, el habilis del Australopithecus, ¿no? Todo eso significa, digamos, recibe el nombre de árbol filogenético, ¿sí? Entonces, la primera definición, que es el proceso de hominización, se refiere precisamente a esos cambios que ha habido en la morfología del hombre, cambios corpóreos. El proceso de humanización es el que se refiere principalmente a los cambios en la conducta del ser humano. O sea, el cuerpo da igual, lo que importa ahora es si es que ese antecesor nuestro ha abandonado los instintos, si es que tiene un comportamiento que no se da en los animales, ¿no? O sea, esto es lo que viene a ser el cambio en la conducta y lo que se denomina proceso de humanización. Lo que Darwin dijo, ¿no? Que primero se formaba el cuerpo del hombre y luego empezaban unas manifestaciones distintas a sus antecesores, precisamente tiene que ver con esto, ¿no? El cuerpo del hombre se tiene que formar primero y ese es el proceso de hominización, y la conducta del hombre, ¿no? Va a cambiar una vez que el cuerpo ya esté totalmente formado. Ese es el proceso de humanización. Bien, nosotros, como hemos visto, o como seguramente estarán viendo en la diapositiva que se ha puesto, tenemos un árbol filogenético relativamente interesante y amplio, ¿no? Las últimas investigaciones han individuado una especie anterior a la famosa Lucy Ardipithecus, el Ardipithecus. Lucy es Australopithecus. Por tanto, se afirma que el Ardipithecus es anterior a Lucy. El Ardipithecus ya tiene una posición bípeda en algunos casos, ¿no? Y por eso se le considera un antecesor. Luego está Lucy, que ya tiene la posición bípeda más claramente, y que también algunos elementos de su cuerpo ya han sido modificados y son parecidos a nuestra situación actual. Luego viene el Homo habilis, que se llama así porque se descubren junto a él algunas piezas naturales, tipo piedras o ramas de árboles, a las que este Homo habilis, como el mismo nombre indica, por su habilidad, ha logrado utilizar con un fin propio al que esos elementos naturales tienen en su entorno, ¿no? O sea, una piedra, ¿no? Está allí, no sé, para hacer de piso quizás, ¿no? En cambio, el Homo habilis la utiliza probablemente para matar animales, ¿no? Y lo mismo con las ramas. Y luego viene el Homo ergaster, que corresponde también al Homo erectus, pero el nombre Homo ergaster me parece más apropiado porque refleja, ergón, ¿no? Refleja que ese Homo ha trabajado de un modo más sofisticado esa industria naturalista que utilizaba el Homo habilis. Entonces ya no tenemos unas piedras simplemente con un poco más de filo, ya no tenemos unas ramas a las que se les ha tratado un poquito para que sirvan de flechas o sirvan de bastón, sino que ya hay un trabajo, ¿no? Ergón, trabajo en griego. Entonces ahí estamos con una denominación, a mi modo de ver, más propia del Homo erectus, Homo ergaster. Y después del Homo ergaster ya viene el Homo sapiens. Bien, esto es de momento lo que quería explicar del proceso de hominización y el proceso de humanización.